Arranca el fin de semana del 15 de agosto, puente en algunas comunidades autónomas y fecha clave del verano. En circunstancias normales, pues tendrían que comenzar las fiestas de Media Navarra. Venimos regularmente, no vivimos lejos, vivimos en el extranjero, pero nos gusta. ¿De vacaciones? De vacaciones. A ver, a Castellón. Que mi marido es de Pamplona y tenemos aquí la familia de mi marido. Sí, nos hemos animado y no conocíamos la ciudad y es... ¿Qué tal? Buenas tardes. Habrá toque de queda para evitar aglomeraciones y contagios porque sigue el goteo de hospitalizaciones y los casos por encima de los 200 positivos. Además, una mujer de 91 años ha fallecido. La ola de calor sigue en Navarra y con ella aumenta el riesgo de incendio. Alerta máxima en la ribera y en la zona media. Los bomberos han ampliado el dispositivo de vigilancia y actuación. Y con estas temperaturas hoy nos preguntaremos cómo hay que actuar en caso de sufrir un golpe de calor. Día Navarra nos explica también las claves para auxiliar ante un ahogamiento. Enseguida lo vemos. Fomentar la vocación científica de niños, pero especialmente de las niñas. Es lo que busca un programa del Planetario y el Gobierno foral en el que han participado 850 jóvenes. Hoy conoceremos una aplicación meteorológica que han diseñado 10 de ellos. Es básicamente lo que va a ser el futuro, porque muchas veces, ya muchos trabajos se van a reemplazar por robots. A mí lo que más me gusta son las matemáticas, que es la mi asignatura favorita del colegio. Y los periodistas volvemos a El Sadar. Primera rueda de prensa presencial en el estadio, la que ha ofrecido hoy el entrenador Yago Barrasate. Lo ha hecho antes del primer encuentro de la Liga, el que enfrentará a Osasuna y Español, y en el que también retornará el público. Nosotros somos un equipo que necesita ese ritmo alto, que necesita esa intensidad, que necesita jugar en campo rival, y eso es lo que trataremos, ¿no? Porque si hacemos eso, si imponemos eso, estaremos más cerca de ganar.